Imagina que estás de pie sobre una plataforma de metal a 359 metros de altura, mirando hacia un río que casi no puedes distinguir. El viento no sopla, ruge, golpeando tu rostro con una fuerza implacable. A tus pies no hay andamios, no hay redes de seguridad, solo el vacío del desfiladero del río Chenab, que atraviesa las montañas de Cachemira como una cicatriz en la roca más joven del planeta. A lo lejos, las montañas imponentes parecen no tener fin. El sol apenas se asoma entre las cumbres cubiertas de nieve, y el paisaje es tan inhóspito que parece que la humanidad nunca debería haber existido aquí. Este lugar, aislado por siglos, estaba prácticamente desconectado del resto del mundo. Las comunicaciones y el transporte eran un desafío casi insuperable debido a las condiciones extremas de la región. Durante el invierno, las carreteras se cerraban, y las lluvias monzónicas convertían cualquier ruta en un terreno peligroso e inaccesible. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. En este aislamiento, donde las montañas parecían marcar el fin de todo, un proyecto monumental iba a nacer. Un sueño tan ambicioso que parecía imposible. Conectar finalmente el valle de Cachemira con el resto de India mediante una vía ferroviaria que atravesara esas barreras naturales. Y lo más sorprendente, para hacerlo, sería necesario construir la puente ferroviaria más alta del mundo. Lo que parecía una locura era, en realidad, una necesidad. Cachemira, un territorio que vivía a la sombra de su propia geografía, finalmente tenía la oportunidad de salir de su aislamiento. Sin embargo, había un problema: el desfiladero del Chenab. La solución parecía clara en el papel: una vía ferroviaria que cruzara las montañas y uniera Cachemira con el resto de India. Pero en el camino había un obstáculo que no podía ser ignorado: el desfiladero del Chenab. Este río, que corta la roca de la región desde hace milenios, creó uno de los cañones más profundos y estrechos de Asia. Las paredes del cañón, que se alzan casi verticales, separan las dos orillas a una distancia de 467 metros. ¿Qué significa eso? Significa que construir una puente que pudiera atravesar ese vacío no solo sería una tarea monumental, sino una hazaña de ingeniería sin precedentes. A esta altura, la construcción de cualquier puente tradicional era impensable. No se trataba solo de construir sobre el cañón, sino de encontrar una manera de sostener una estructura enorme a una altura equivalente a la Torre Eiffel, 359 metros por encima del río. El costo inicial fue asombroso: $5.000 millones y 20 años de trabajo. No solo era una inversión económica gigantesca, sino también una apuesta por parte del gobierno indio. La historia de la ingeniería ferroviaria nunca había visto algo como esto. Los ingenieros enfrentaban una montaña de desafíos. El primer estudio de viabilidad terminó con la conclusión de que construir en ese lugar podría ser una misión imposible. A pesar de todo, se aprobó el proyecto, y así comenzó uno de los esfuerzos de ingeniería más extraordinarios del siglo XXI. Cada paso iba a estar marcado por la superación de obstáculos que, en su mayoría, la naturaleza misma parecía haber creado con la intención de ser invulnerables. Sin embargo, el desafío estaba claro: la geografía de la región no iba a ser un obstáculo definitivo. La primera barrera no era de acero ni de concreto, sino de ausencia. El lugar donde se iba a construir la puente era completamente aislado. Las primeras cuadrillas de levantamiento topográfico solo lograron acceder a la zona utilizando botes por el río o caminando por estrechos senderos de animales que serpenteaban a lo largo de paredes rocosas casi verticales. No había carreteras, no había infraestructura, solo montañas, viento y un terreno extremadamente inhóspito. Para llevar allí los 30.000 toneladas de acero necesarias y las máquinas pesadas, se debía crear una infraestructura básica desde cero. La solución fue tan compleja como audaz. Se excavarían 26 kilómetros de caminos directamente en las laderas del Himalaya. Pero no se trataba de simplemente hacer estallar la roca a la fuerza. La roca en esta región es joven y frágil. Cualquier detonación incorrecta podría hacer colapsar grandes áreas de terreno, sepultando equipos y poniendo en peligro la vida de los trabajadores. Fue necesario desarrollar una técnica especializada llamada precorte, donde pequeños explosivos perforaban la roca, creando una barrera natural que absorbía la onda de choque de las explosiones mayores.
Durante 18 meses, y con miles de toneladas de explosivos, los ingenieros lograron abrir caminos en medio de lo que antes era un territorio inaccesible. Una vez que los caminos estuvieron listos, el transporte de los materiales comenzó. Pero esto trajo otro problema: las curvas extremadamente cerradas de las rutas. Las grandes vigas de acero, que debían atravesar estas carreteras estrechas, simplemente no podían pasar por las curvas. Era imposible transportar los materiales sin riesgo de colisión. La solución fue ingeniosa. En lugar de transportar las vigas completas, se enviarían planchas modulares de acero que luego serían ensambladas en el sitio. Esta innovación permitió a los ingenieros trabajar con mayor eficiencia, desafiando no solo la geografía, sino también las expectativas. A medida que los materiales comenzaron a llegar al sitio de construcción, los ingenieros se enfrentaron a un desafío aún mayor: transportar piezas gigantescas de acero a través de un terreno tan accidentado y estrecho que parecía imposible maniobrar. Las carreteras, aunque recién construidas, eran angostas y serpenteaban a lo largo de las montañas con curvas tan cerradas que cualquier intento de pasar vigas de acero en su forma original resultaba en un desastre seguro. Para solucionar esto, los ingenieros idearon una estrategia innovadora. En lugar de llevar las vigas completas, las piezas de acero serían transportadas en módulos más pequeños que luego se ensamblarían en el lugar de trabajo. Esta solución no solo ahorraba espacio en los camiones, sino que también permitía transportar las piezas a través de rutas más angostas sin el riesgo de que se atascaran o dañaran. Pero la innovación no terminó allí. En el mismo sitio de la obra, en la borda del desfiladero, se montó una especie de fábrica flotante. Este pequeño taller de precisión, rodeado por paredes rocosas, contaba con máquinas de corte, perforadoras y estaciones de montaje. Allí, las piezas de acero crudo llegaban de las siderúrgicas y eran transformadas en módulos perfectamente ensamblados, listos para ser montados. Uno de los problemas que surgió durante la construcción fue la manipulación de las grandes secciones de acero dentro del espacio extremadamente reducido del desfiladero. Las piezas, algunas de varias toneladas, necesitaban ser orientadas en posiciones muy específicas, sin margen de error. Para ello, los ingenieros idearon un sistema de brazos de palanca giratorios. Estos dispositivos permitían que las piezas de acero fueran giradas con precisión y lanzadas al vacío para que se pudieran ensamblar en la estructura en construcción. De este modo, la construcción del arco que cruzaría el desfiladero se convirtió en una danza de precisión, en la que cada pieza debía caer en su lugar exacto, como si fuera un rompecabezas monumental suspendido en el aire. Con las vías de acceso listas y las piezas de acero preparadas, llegó el momento de enfrentar uno de los mayores desafíos del proyecto: la construcción del arco de acero, el elemento central que sostendría la estructura de la puente. Este arco, que debía cruzar el desfiladero del Chenab, no solo debía ser funcional, sino también resistente a los intensos vientos que azotaban la zona. Los ingenieros sabían que cualquier error en la construcción del arco podría desestabilizar toda la estructura. El viento en el desfiladero era implacable, con ráfagas que alcanzaban hasta 266 km por hora, lo que equivale a la intensidad de un huracán categoría 5. Este fenómeno no solo hacía peligrosa cualquier operación, sino que ponía en riesgo la estabilidad de la propia estructura. Los ingenieros tuvieron que encontrar una forma de evitar que el arco oscilara bajo estos vientos extremos, ya que la flexibilidad de una estructura tensionada, como las puentes colgantes tradicionales, podría ser letal. La solución fue innovadora. En lugar de construir una puente colgante tradicional, optaron por un arco comprimido de acero. Un arco, a diferencia de los cables que sostienen puentes colgantes, funciona bajo compresión, lo que significa que empuja las fuerzas hacia afuera, en lugar de estirarlas. Este diseño eliminó las posibilidades de oscilación y vibración que son comunes en estructuras que dependen de cables tensados. Pero incluso con el diseño del arco, había un problema aún más complejo: ¿cómo construirlo en el aire? Sin andamios disponibles a 359 metros de altura, los ingenieros tuvieron que crear una infraestructura temporal en los cielos. Se construyeron 2 torres de acero provisionales en cada extremo del desfiladero, que servirían como soportes para un sistema de grúas a cable que transportaría el acero hasta su posición final.
El proceso era lento y peligroso, pero los ingenieros no se detuvieron. Cada pieza de acero era izada, transportada y colocada con precisión, una pieza a la vez, desafiando tanto el viento como la gravedad. Finalmente, después de décadas de trabajo, desafíos aparentemente insuperables y una serie de soluciones innovadoras, la Puente Cenab fue completada. Pero su importancia no radica únicamente en ser la más alta del mundo o en las hazañas de ingeniería que permitió alcanzar. Su verdadero impacto fue social y humano. Durante siglos, Cachemira vivió bajo el peso de un aislamiento geográfico que no solo limitaba el transporte, sino que también afectaba la vida cotidiana de millones de personas. En invierno, cuando las carreteras quedaban bloqueadas, los habitantes de la región quedaban aislados, sin acceso a servicios esenciales como medicinas o alimentos. Las familias se separaban, los hospitales carecían de suministros, y los mercados quedaban vacíos. El aislamiento no era solo una dificultad logística, era una barrera que separaba a Cachemira del resto de India, una separación que iba más allá de la distancia física. La Puente Cenab cambió todo eso. De manera tangible, permitió que la infraestructura ferroviaria conectara finalmente Cachemira con el resto de India. No era solo una nueva vía de transporte, era una nueva forma de pertenencia, una forma de integrar a una región entera que había permanecido al margen durante tanto tiempo. En la práctica, esto significaba un mejor acceso a servicios básicos, oportunidades económicas y una mayor cohesión social para la región. Pero la Puente Cenab también representaba algo más grande. Más allá de sus cifras impresionantes, más allá de su complejidad técnica, esta obra fue una declaración de que la geografía no es destino. Esta frase no es solo una reflexión sobre la ingeniería, es un recordatorio de que los seres humanos pueden superar incluso los desafíos más difíciles cuando deciden no dejarse derrotar por lo imposible. El sonido del tren cruzando por primera vez la Puente Cenab no fue solo un sonido mecánico. Fue el eco de siglos de aislamiento roto, el grito de superación de una región que finalmente encontró su conexión con el mundo. Y al mirar por la ventana, los pasajeros vieron lo que nunca antes nadie había visto: el Himalaya desde una vía ferroviaria, a 359 metros de altura sobre el río.